El racional. Para la comunidad de Ponchopire, antes había sido el cauchero Federico Contímano el racional por antonomasia, que luego resultó, como casi todos, un explotador brutal que les pagaba con avalorios, puñados de sal y trozos de papelón el caucho que para él recogían. Pero como el indio fatalista ya nada espera de su raza humillada y vencida, para librarse de las expoliaciones del blanco o del supuesto civilizado, sin distingos de matices de la piel, procura siempre ganárselo a partido sometiéndolo a su patrocinio, a veces gustosamente. Y así procedió Ponchopire respecto a Marcos Vargas, de quien, por otra parte, conservaba un recuerdo grato de cuando lo conoció en Angostura. Por el momento, no estaba amenazada su tribu por los caucheros, pero siempre sería conveniente tener a su favor a un racional a quien los otros respetasen. Y viendo en Marcos un buen defensor para su gente, le había dado por mujer a su hermana, previa la recomendación a esta, que en tales casos siempre hace el indio. Por otra parte, al proceder así, Ponchopire había obedecido tanto al sentido hospitalario, muy desarrollado en el indio, como al que éste tiene de la comunidad humana, dentro de la cual ni el individuo ni la familia pueden existir en sí solos ni para sí mismos. Sin vestigios de economía personal o doméstica, todos consumiendo por igual lo que cada uno producía, todos compartiendo la misma vida. La churuata era ya un símbolo, pertenecía a todos, todos contribuían a levantarla y solo se adquirían derechos individuales bajo su techumbre para la temporal ausencia de la vida durante el sueño. En uno de los sectores de los círculos concéntricos que formaba la horconadura, o para la definitiva y perenne dentro del cutumarí colgado del horcón central. En uno de aquellos sectores fueron colgados, uno por encima del otro, los chinchorros de la nueva pareja, pero si Marcos Vargas prefirió continuar habitando con Aymara la vivienda aislada que Ponchopire le había hecho construir desde su llegada a la comunidad, ya bajo el espíritu uniforme de ésta, era uno entre todos, y el cacique parecía esperar de él grandes cosas para el beneficio común. Bueno, cuñado, díjole una tarde, después de una larga pausa silenciosa, ambos contemplando la puesta del sol sobre el Ventuarí. ya Ponchopire enseñándote las cosas como ofreciéndote en Angostura, ahora tocándote a ti. Bueno, tú diciendo lo que queriendo que te enseñe, repuso Marcos, que ya de otro modo no se expresaba. El indio sonrió y con el resplandor de una gran esperanza a punto de realizarse, iluminándole la faz, interrogó. ¿Sí? Tú enseñándome, cuñado, lo que yo queriendo. Sí, hombre, siempre que yo sabiéndolo, por supuesto. Bueno, enseñándome a hacer hielo. Era lo único que le había interesado en la civilización, a lo que de ella columbró durante su permanencia en Ciudad Bolívar, y lo primero que se le ocurrió pedirle a Marcos Vargas después de que se hubiera efectuado la fiesta de Aymara, con lo demás podían quedarse los racionales. Y así fue grande su desencanto cuando Marcos le repuso. Ah, caramba, cuñado, en buen apuro poniéndome tú, yo no sabiendo fabricar hielo, ni eso tampoco pudiendo hacerse aquí. Era lo mismo que le había respondido Federico Contímano cuando igual petición hubo de hacerle. ¡Oh! Exclamó. Tú tampoco sabiendo. Y no se explicaría nunca cómo podía ignorar un racional lo que otros sabían, cuando entre ellos, los indios, era tesoro común la ciencia de las cosas necesarias para la vida. Ni por su parte llegaría a darse cuenta Marcos Vargas de hasta
qué punto había defraudado las esperanzas de Poncho Pire. Ya después llegaron por allí dos guainaris de las riberas del Arapaní, de evidentes rasgos mestizos ensombrecidos por un aire de embrutecimiento profundo. Traían un cutumarí con despojos y reliquias de su cacique recién muerto de manera misteriosa y venían a consultar con Cari Cari, viejo piaíma de la tribu, famoso como adivino por aquellas regiones, acerca de las causas de aquella muerte, para lo cual eran los mechones de cabellos y las uñas del difunto que venían dentro del cutumarí, junto con objetos que habían sido de su uso personal. Cari Cari, momia decrépita, salió penosamente del letargo senil en que vivía sumido. Tomó unas polvadas del ñopo que le ofrecía Poncho Pire a fin de que entrase en el trance adivinatorio y comenzó a absorberlas por la nariz, primero despacio y progresivamente más aprisa, mientras la comunidad y los forasteros lo contemplaban con religioso respeto. De pronto, el vejete entró en estado convulsivo y enseguida delirante, mascullando palabras extrañas, las más de ellas sin sentido alguno, con las cuales anunciaba que ya su nahual lo llevaba volando por los aires sobre grandes ríos torrentosos y altísimas sierras. Y cuando los guainarís le oyeron decir que ya veía allá abajo la churuata de ellos, sacaron del cutumarí los despojos mortales y se los pusieron entre las manos trémulas de senectud y de delirio de yopo. Ya Poncho Pire le había explicado previamente que se trataba de una muerte misteriosa y de la cual había sido víctima un racional que hacía 30 años regía aquella tribu del Arapaní, padre de los mestizos que ahora le pedían ahincadamente que les dijese de qué había muerto. El visionario provecto, gimiendo como un criollo, palpó, olfateó y luego apretó contra su pecho aquellas repugnantes cosas, mientras sus ojos en blanco seguían por los aires del delirio el vuelo del gavilán de su nahual, y al cabo de un rato de gimoteos y de convulsiones de trance comenzó a balbucir frases entrecortadas, en su mayor parte ininteligibles, que sin nada preciso debían respecto a lo que se le preguntaba, en cambio parecían expresar una esperanza mesiánica, pues traducidas y reconstruidas por Marcos Vargas anunciaban que en todas partes ya estaban colmadas las calabazas donde se prepara el curare, porque los ríos comenzaban a correr hacia sus cabeceras, y esto significaba que ya ella venía contra él desde el fondo de la gran noche sin lunas. Pero la alusión al curare fue suficiente para que los mestizos se convencieran de que su padre había sido envenenado. Ya metían dentro del cutumarí los despojos y reliquias por los cuales esperaba el muerto solidario morador de la churuata allá en la ribera del Arapaní, cuando Marcos advirtió que una de aquellas era un papel impreso, pringoso y ya roto por los dobleces, y apoderándoselo, sin hacer caso de la protesta de los mestizos, se dirigió a su choza para examinarlo. Era un periódico de Ciudad Bolívar, de un día indeterminable de hacía muchos años, por haber desaparecido el trozo que contenía la fecha y cuya pringue denunciaba frecuentes lecturas, así como sus dobleces cuidadosa conservación. No contenía nada que fuera ya ni pudiese haber sido nunca interesante. Era uno de esos periódicos de ciudades pequeñas que nunca salen de ellas para asomarse al resto del mundo, ni jamás contienen nada que en ellas ya todos no sepan. Pero había sido, sin duda, el único contacto de aquel racional con el mundo civilizado del cual se apartara. ¿Quién sabe por qué? Y Marcos Vargas se quedó largo rato cabizbajo, con el sucio papel entre las manos, mientras en su interior resonaban palabras de 5 años atrás. Y es que te quiero
tanto, tanto. Y Poncho Pire tuvo que repetirle varias veces: Cuñao, los guaínaros esperando su papel porque allá su padre necesitándolo para irse todo. Hijo no pudiendo regresar sin cutumarí completo. Hijos, murmuró Marcos, y al representarse la profunda estupidez que expresaban los rostros de los mestizos, maquinalmente dirigió su mirada al vientre de Aimara, ya madre, que estaba hacía rato por allí, sin que él lo advirtiese. Devolvió el papel, entregándoselo a Poncho Pire, y éste a Aimara, para que se lo llevase a los guaínaros, mientras él se quedaba allí para cambiar impresiones. Yo, estando pequeñito cuando llegó el racional de Arapaní, dijo para empezar. Allá queriéndolo mucho, ahora envenenándolo. Pero Marcos abandonó la choza, dejándolo con la palabra en la boca. Vagó todo el día en su concha por el río solitario, y aunque fueron frecuentes los aguajes que rizaron los remansos, por la tarde regresó sin pesca, y así uno y otro día. Aimara sufría viéndolo tan desganado de ella, que no le dirigía la palabra ni la consentía a su lado, pero ya había tomado sus medidas a fin de que no se le escapase. Le había aprisionado las huellas, cubriendo con cacimbas disimuladas entre el monte, y diariamente vigiladas las que su planta había estampado por allí. Mas no era solo ella quien custodiaba estas prisiones, sino toda la comunidad interesada en retenerlo, y si él las hubiese descubierto, se habría explicado. Ya él también pensaba así. ¿Por qué nunca bogó decididamente Ventuarí abajo hacia el Orinoco, que lo restituyera al mundo civilizado, cuando esto se proponía siempre al abandonar la ranchería? Así las cosas, una tarde le salió el encuentro a Aimara y abrazándose a él, se quedó mirándolo con aire extraño y gestos reveladores de inquietud. ¿Qué te pasa, mujer?, le preguntó molesto, y como enseguida advirtiese lo que al llegar se le había escapado del aspecto de la ranchería. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué está esto tan solo? Aimara le respondió con mudas señas hacia la churuata, y él se encaminó a la vivienda común con vagos presentimientos. ¿Acaso una muerte? ¿O la vuelta del cauchero? ¿Continuamos a someterlo de nuevo a su tiranía? Pero la guaricha, siempre con mudas señas, le aconsejó que no entrase, sino se apostase afuera a oír lo que adentro se hablaba, y así lo hizo. Era un dialecto maquirítare, pero con acento arínacota, y un hombre que debía de ser joven, el que hablaba mientras toda la comunidad escuchaba en silencio, contaba cosas que había visto o le habían acontecido durante un largo viaje. Uno de esos prodigiosos viajes que emprenden a menudo los aborígenes solos y escoteros a través del vasto mundo de sierras escabrosas, selvas enmarañadas o todavía desconocidas por el civilizado, sabanas desiertas, tortuosos caños y torrentosos ríos, generalmente en busca de mujeres para reanimar con cruzamientos de tribu a tribu la raza que languidece. En las riberas del Merebarí residía la del Arínácota, que allí dentro hablaba contando su odisea de regreso del bajo Río Negro con una india huarequena. Refería que por todas aquellas tierras recorridas se advertía un inusitado movimiento de indios, que por las sabanas se divisaban a lo lejos largas hileras de gente caminando hacia el sur,
que muchas churuatas habitadas cuando él iba para el Sererehuene, río de aguas negras, las había encontrado abandonadas a su regreso, que le habían dicho que el cerro del Duida y el de Huaraco ya estaban echando candela toda la noche, señal de que se aproximaban grandes y terribles acontecimientos, que en todas partes había oído hablar de la aparición de una india, de una raza desconocida, que por fin había descifrado lo que estaba escrito en una de las rocas de las cataratas del Sererehuene, lo cual significaba que se aproximaban los tiempos del indio otra vez dueño y señor de su tierra. Finalmente, dijo que desde el sur venía avanzando un gran incendio a través de toda la selva, en vista de lo cual se estaban saliendo de ellas todos los racionales, chupadores de la sangre del árbol de la goma, violadores del sueño del oro, con cuyo despertar se había desatado Canaima sobre la tierra del indio. Aymara temblaba, abrazaba a Marcos Vargas, y éste recordó las palabras de Caricari días antes. Ya están llenas todas las calabazas de Curaré. Ya han empezado los ríos a correr hacia la cabecera. Se zafó de Aymara y entró en la churuata, haciendo callar al Arinacota sorprendido. El primer golpe de vista advirtió la reserva en todos los rostros que horas antes se le habían manifestado francos y amistosos, pero no se dio por entendido, y conforme a la costumbre indígena tomó asiento en silencio en el ruedo que formaba la comunidad, sin dirigir palabras ni ademanes de saludo al Arinacota ni a la Huarequena, una guaricha altiva y ceñuda de ojos verdosos, color de las aguas de su sombrío Guaramoto natal. Enseguida, Poncho Pire tomó la palabra para referirse al forastero que ya había pasado por allí cuando iba para Río Negro, cuanto había ocurrido en la comunidad desde esa fecha, como es costumbre lo haga el jefe de una tribu, después que su visitante ha contado lo que vio o le ocurrió durante el viaje, y con una voz monótona, sin matices para las distintas emociones de las cosas narradas, estuvo hablando largo rato, mientras los demás callaban mirando al suelo. Menos Marcos Vargas, que no hizo sino contemplar a la guaraquena, quien a su vez se atrevió a sostenerle la mirada varias veces, y menos a Aymara, que todo el tiempo estuvo espiando aquellas miradas. Luego fue la comida y después el mare-mare, pero esta vez no lo cantó Marcos Vargas. Una idea bullía en su cerebro y se había ido a ventilarla a orillas del Ventuarí, ante la noche fosca, con un ruedo de rojizos resplandores en el horizonte y en su vasto silencio el mugido del gran raudal de Tencua. ¿Sería posible, se preguntaba, sacar algo fuerte de aquellos indios melancólicos? Quedarían rescoldos avivables de la antigua rebeldía rabiosa bajo aquella ceniza de sumisión fatalista. ¿Quién sería aquella india de una raza desconocida de que hablara el Arinacota? Él quería llamarla Tararana, algo de guarura guerrera sonaba en esta palabra guaraúna, imaginársela anunciada en alguna leyenda mesiánica, pero ¿no sería él capaz de reunir bajo su mando todas aquellas comunidades dispersas en un vasto territorio y a la cabeza de ellas emprender aquella obra grande que una vez le aconsejara Gabriel Ureña? Decirle al blanco explotador: fuera de aquí, y crear un gran pueblo indio. Pero ¿no sería ya la raza indígena degenerada por enfermedades, sin cuidado ni precaución, ni por falta de cruzamiento y por alimentación insuficiente, algo total y definitivamente perdido para la vida del país? Y él mismo, por su parte, ¿qué ideas se había traído en la cabeza que sirviesen para algo? Cruza una exhalación por la noche fosca,
dejando un rostro de luz azulenca que luego se extingue en silencio. ¿Qué deseo le ha encontrado ahora el fondo de su alma al fugitivo instante? Cuán lejos de todo se estaba en aquella solitaria ribera del Ventuarí ante la negra noche. Unos gemidos ahogados lo hicieron volver de su ensimismamiento. Era Aymara, a pocos pasos de él, sin atreverse a acercársele. Ahora murmuraba entre sollozos: yo, queriéndote tanto, tanto, tanto. Al oír estas palabras, se estremeció de que fueran las mismas de 5 años atrás en otra boca, pero luego sintió una compasión generosa mezclada con tristeza de sí mismo, y llamó a la mujer, colmada de su amor ante el porvenir sin esperanza. Ven acá, guaricha. Le echó el brazo al cuello y la atrajo en silencio hacia su pecho, con ganas de llorar, como si con ella se hubiese quedado solo por algo definitivamente perdido o que nunca llegó. Frente a ellos, bajo la noche fosca, el Ventuarí arrastraba su inútil caudal. Aguas perdidas sobre la vasta tierra inculta.